Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, 2 de la tarde, 33 minutos, mientras ustedes van dejando un like, un me gusta, un comentario, se suscriben si es que todavía no están suscritos a nuestro canal del Destape. Nosotros vamos a avanzar con lo que ocurrió en las últimas horas, que a decir verdad, como recién lo mencionábamos, fue muchísimo. Sí. Para mi gusto, un montón. Qué intensidad, viejo. Dejen descansar. No nos están dando respiro. Siempre me acuerdo de esa frase que dijo en algún momento el propio presidente, ahora de nosotros, de nuestro presidente, Javier Milei, que mencionó que había que hacer pasar las cosas en el verano, que la gente estaba más distraída. Sí. Bueno, ocurrió. Sí. Está pasando. Yo me siento un poco como los vecinos de alguien que pone que está de fiesta a altas horas de un día de semana. Sí. ¡Dejen descansar! Sí, sí. Está básico, gritándole al gobierno, ¡dejen descansar! Déjennos una fiesta en paz, aunque sea de las 2, una. Pero bueno, no, evidentemente no. Vamos a hablar, por supuesto, del decreto modificatorio de la ley de inteligencia. Claramente es uno de los temas, yo creo que va a ser uno de los temas no solamente del día, de la semana, sino del año. Vamos a ver cómo avanza esto, ahora lo vamos a estar contando, vamos a escuchar gente que se pronunció en relación a esto. Se promulgó la ley de inocencia fiscal. Hay de todo, chicos. En el boletín oficial apareció, pero mira, te fijaste, haces un festín en el boletín oficial. Hay de todo. La desesperación del gobierno por hacerse de dólares, porque claro, el viernes que viene van a tener que pagar una tarasca importantísima. Ahora vamos a contarles cuál es esta desesperación y por dónde están manoteando. Claro, exactamente Caputo, en una semana. Y amigos, exactamente en una semana. Sí. Se modifican las bandas cambiarias, está debutando la modificación del ¿cómo se llama? El techo. El techo de la banda. El techo de la banda, sí. No, porque me acuerdo de la canción que vos pones siempre, el techo de la banda. Antenoche tuvo un momento como cerca de la 1 de la mañana, Milei estaba medio al pedo y empezó a tuitear como loco. Sí, fue el mediodía el primero. El mediodía, todo el año nuevo. 1 de la tarde. 1 de la tarde, una PM. Claro. Todo, digamos, pensé que había sido la madrugada. Mientras todos ustedes estaban almorzando con sus familias, con sus amigos, sí. quizás al borde de una pileta. Se ve que la reunión de la familia Milei estaba aburridísima. Sí. Y el Javo agarró y empezó a responder. Después lo vamos a repasar. Sí. Sturze también se despidió el 2025 con un tuitazo fantástico, que evidentemente incluso cayó muy bien a sus propias filas, a los libertarios. Apareció bueno, sería como la nueva versión del borra eso pelotudo. Sí. Ahí lo vamos a estar contando. Y por supuesto arrancó un año con muchísimos aumentos, eliminación de subsidio. Todo eso lo vamos a tratar de compilar y de contar a partir de ahora, mientras ustedes dejan un me gusta y un comentario ahí en nuestro canal de streaming. Amigos, amigas, vamos a hablar de la CIDE, la modificación por decreto de la ley de inteligencia. Javier Milei, que se aprovechó del receso en el Congreso de la Nación para modificar por decreto el sistema de inteligencia argentino. Son más de 40 artículos que modifican, como decíamos, la ley de inteligencia, donde se redefine el rol, las atribuciones del organismo de inteligencia nacional, cosa que evidentemente hizo encender todas, no una, ni dos, ni tres, todas las alarmas. Creo yo a esta altura que a todo, o casi todo, por lo menos para no meter evidentemente a los libertarios en esta misma bolsa, pero a casi todo el arco político. Habilita esta modificación a agentes de inteligencia a aprender, a detener, vamos a ponerlo en esos términos, personas en determinadas circunstancias
como flagrancia o incluso sin orden judicial, funciones que tradicionalmente pertenecen a las fuerzas policiales, no a los servicios de inteligencia. Algunas otras cuestiones que les voy a contar mientras ahora en un ratito lo vamos a escuchar a Agustín Rossi, que creo que es una de las personas más autorizadas de poder hablar de esto, ya que fue titular de la AFI en su momento y también fue ministro de Defensa, cosa que evidentemente se empiezan a entrecruzar porque los bordes, los límites empiezan a ser un poco más difusos. Pone a la CIDE como órgano superior, creando nuevas agencias y ámbitos de coordinación que concentran todo en el Poder Ejecutivo. Ciberinteligencia bajo la CIDE, porque coloca en manos del gobierno grandes capacidades de vigilancia, recopilación de información. Bueno, evidentemente vamos a ser monitoreados desde todo punto de vista. Y justamente Agustín Rossi, ahora actual diputado, habló de cómo está encendiendo todas las alarmas esto y además no solamente contó lo que significa este decreto, sino también que lo comparó con la última dictadura cívico-militar. Esta mañana vamos a escuchar, charlaba con nosotros en Portate Bien con Carlita Pelliza. A mí me parece que los temas más graves que yo destaco son, en primer lugar, permiten a la CIDE, a los agentes de inteligencia, a privar de su libertad, es decir, a detener a ciudadanos o a ciudadanas sin autorización judicial, sin orden judicial, con lo cual extralimita y violenta las garantías individuales. En esto hay que pensar de que si la CIDE decide detener a alguien es porque durante un tiempo prudencial anterior lo han estado haciendo inteligencia, lo que vulgarmente se conoce en la jerga como caminar, y que a partir de eso toman la decisión de detener. O sea que la detención es la culminación de algo que venían haciendo antes, que también era absolutamente ilegal. En segundo lugar, y tan grave como esto que acabo de decir, de que puedan detener sin orden judicial, es la posibilidad de utilizar a personal de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza de Seguridad para tareas de inteligencia o para operaciones de inteligencia, dependiendo operativamente del jefe de la CIDE. Solamente con un llamado o con una solicitud del jefe de la CIDE al jefe del área correspondiente. Es decir, que nosotros podemos llegar a tener a militares operando en tareas de inteligencia interior sin estar enterados por un tiempo que tampoco está determinado, ni tampoco está determinada la cantidad de personas que pueden utilizar, de personal militar que pueden utilizar para este tipo de tareas. La verdad es que esta situación combinada, la posibilidad de detención de personas y la utilización de las Fuerzas Armadas en cuestiones de inteligencia interior, solamente en la dictadura, Carlos, solamente en la dictadura militar. Muy claro, Agustín Rossi, que fue uno de los diputados o legislador en todo caso, porque también hubo algunos senadores, algunos otros dirigentes políticos que salieron muy claramente a criticar y a prender alarmas por lo preocupante que significa este decreto. Hizo él junto con, por ejemplo, el ex diputado El Topo Rodríguez, había otros más diputados de la coalición cívica, Maxi Ferraro, entre Paulón, otros. Que de Provincias Unidas. Exactamente. Yo hice una pequeña síntesis de los puntos más importantes, pero decidí, Gerardo. No, que con respecto a esto que decía Rossi, bueno, vos también, que agregaba Marcelo Larraqui, historiador y escritor, que la última vez que la CIDE pudo detener gente fue Automotores Orletti, digamos, el centro clandestino de detención. Sí, lo vi, que ese estaba tuit. a cargo de la CIDE. Y la verdad es que sí, es impactante. Bueno, les decía, entre todos ellos armaron... en realidad yo lo armé, pero digamos, los puntos más sobresalientes, porque decíamos, tiene 40 artículos, este decreto que acaba de firmar el gobierno nacional para cambiar el sistema de inteligencia en la Argentina, pero básicamente, para hacer un resumen, transforma a los agentes de inteligencia en policía secreta, habilita a que te detengan, que puedan detener personas sin orden judicial. La CIDE se va a convertir en una fuerza
parapolicial, esto lo decía Agustín Rossi también, establece que todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto. Además de lo impropio del uso de este término, dice Rossi, deberían precisar a qué se refieren con lo de estas tareas. Por otra parte, permite este decreto que la CIDE disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia, que era un poco lo que decía ahí recién en el audio que escuchábamos. El pedido de colaboración a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad no tienen precisión ni de cantidad de efectivos ni de temporalidad. Es decir, no es que habilita por tanto tiempo no hay ese tipo de precisión. Rompe también los equilibrios en el sistema de inteligencia porque todo el control presupuestario del Servicio de Inteligencia Nacional y órganos afines pasa a ser controlado por la CIDE, interviniendo la autonomía de todas las áreas. Por ejemplo, el director de inteligencia del Ejército va a tener mayor dependencia del jefe de la CIDE que el jefe del Ejército. O sea, la inteligencia del Ejército va a depender de la CIDE, claro, prácticamente, lo que es un despropósito. Todas las dependencias de inteligencia, tanto la policía como el ejército, van a reportar a la CIDE. Claro, van a reportar, van a tener, digamos, un patrón mayor que es el Servicio de Inteligencia. La actual Agencia de Seguridad Nacional va a pasar a ser la Agencia Nacional de Contrainteligencia. Las tareas de contrainteligencia quedan exceptuadas, entre otras cosas, a tener tareas represivas o facultades posesivas. Es un poco también lo que venía diciendo Agustín Rossi, que había algunos de los artículos que estaban prácticamente directamente dirigidos hacia el periodismo, porque definitivamente van a poder hacer inteligencia, contrainteligencia, para aquellas personas que, digamos, pueden llegar a tener algún tipo de material en off que les puedan acercar para hacer algún tipo de investigación. Bueno, va a estar complejo. Una de las cosas que ponía el Topo Rodríguez que me parecía interesante de remarcar era que todos los ministros del Gobierno Nacional, los rectores de todas las universidades nacionales, el director del CONICET, del PAMI, del ANSES, que administra 2 hospitales muy importantes como el Posadas y el Ramón Carrillo, o el presidente del Banco Nación, van a estar plenamente dedicados a adoptar medidas de seguridad de contrainteligencia al interior de los organismos que conducen. Es así como lo están escuchando. Esto es básicamente una especie de resumen, porque decíamos es bastante largo el decreto, la modificación es total y muy grave, claramente. Sí, una de las cosas que charlábamos esta mañana con Rossi es que, obviamente, digamos, por cuestiones institucionales, este DNU tiene que llegar dentro de los 10 días, de los próximos 10 días, a la comisión bicameral. Hay un problema, que cambió la conformación de las cámaras. Claro. Entonces hay muchas comisiones que no están conformadas. Bueno, la bicameral no está conformada. ¿Qué pasa si se dilatan los tiempos? Una de las preguntas que yo le hacía a Rossi esta mañana. Si consiguieran eventualmente el número, que no es fácil, hay que aclararlo, por supuesto, imaginarán ustedes que la cosa cambió bastante a partir de diciembre en cuanto a la conformación de la Cámara de Diputados, sobre todo, y también de senadores. Pero si consiguieran el número, si la bicameral no está conformada, podrían en el recinto tratar este decreto. Incluso se puede hacer en simultáneo, o sea, se puede hacer el mismo día en diputados y en el Senado. Pero claro, te tienen que dar los números porque necesitas una mayoría especial para poder hacer eso sin, digamos, sin un dictamen, sin que haya pasado por ninguna de las comisiones. Eso es otro, complejo. Ese es otro de los temas, digo, dando un paso para atrás de este decreto, que es... El gobierno demostró, supuestamente iba a ser el año en que el gobierno iban a pasar todas las reformas que quería porque el Congreso tenía favorable, tuvo un problema la otra vez, pero evidentemente tiene buenos números en el Congreso, el gobierno, pero no se anima a mandar esto al Congreso. No. Porque es lo que debería haber pasado, digamos, por eso iba dando un paso para atrás. Esto salió por un DNU a las 0 horas del 2 de enero, con un nivel de... o sea,
Eso. No sé, pasó Fred Machado y dijo que turbio. Sí, podrían haberlo incluido el tema en las extraordinarias, cosa que no lo hicieron, porque ya saben que además a partir de febrero se va a empezar a sesionar nuevamente en extraordinarias. Saben que en extraordinarias solo se pueden tratar los temas que están previstos, o sea, no se puede ir por cualquier tema. Bueno, sin embargo, evidentemente estaban muy necesitados y urgentes de firmar este decreto. Bueno, en ese sentido decíamos con esta idea de que van a tener que juntar números, como decía Agustín Rossi, y también lo mencionábamos al comienzo, hay varias fuerzas políticas que prendieron también las alarmas. La coalición cívica, a través de su presidente, dejó expresado su rechazo en un tuit. Vamos a ver qué era lo que ponía el diputado Maxi Ferraro en relación a esto. Simplemente voy a contar un parrafito. Dice: pudiendo funcionar el Congreso, que es un poco lo que decíamos recién, con sesiones extraordinarias en diciembre y febrero, si el presidente quería reformar la ley, podía y debía haber enviado un proyecto al Congreso. No lo hizo. No le gusta gobernar según la Constitución porque para él es un obstáculo y prefiere siempre los atajos. Una parte de un largo tuit también que escribía el presidente de la coalición cívica, Maxi Ferraro. Lo que se sabe es que por estas horas seguramente ya tanto Menem y Villarroel van a recibir varios pedidos en diputados y en senadores exigiendo, por supuesto, lo que mencionábamos recién, que es la conformación de las comisiones de trámite legislativo, inteligencia, bueno, por este polémico DNU que reforma toda la ley de inteligencia del Estado. Bueno, temática que seguramente va a estar presente la próxima semana y en los próximos días para ver cómo se resuelve, sobre todo por esto que mencionábamos, que hay mucha preocupación. Esto verdaderamente, cuando decimos esto no ocurrió nunca, ya vamos por una larga lista de esto no ocurrió nunca. Sí. Bueno, esta se suma a la lista. Esto no ocurrió nunca, perdón. Por otra parte, cambiamos de tema. Se promulgó la ley de inocencia fiscal que presentó el ex diputado José Luis Espert y que votó Lorena Villaverde. Sí, Ni cocaína, ni marihuana, ni anfetamina. La ley Espert. Sí. Hablando de Fred Machado, ¿no? La ley Fred Machado. Que bueno, esta es la ley por la que se anticipó. Por esto, la semana pasada, el Banco Nación tuvo que borrar el tuit donde invitaban a la gente, porque hablaba de una ley vigente que todavía no estaba vigente. Sí, ahora ya está vigente, se publicó, digamos, se promulgó, se publicó el decreto en las últimas horas, así que ya está en el boletín oficial, entra en vigencia a partir de ahí, así que si tienen sus dolarucos, vayan, que nadie les va a preguntar absolutamente nada. Ahora, yo empezaba contando esta noticia diciendo que era la ley de Espert. Es Sí, el claro. proyecto de Espert. ¿Quieren recordar? Porque parece que pasó hace 1000 años, pero no. ¿Quieren recordar cómo lo presentaba, cómo presentaba esta ley el año pasado el Motomami de Espert? Vamos a escucharlo. Presentamos la primera etapa del plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos. Hoy presentamos la segunda etapa de este programa. Se trata del proyecto de ley Principio de Inocencia Fiscal, que esta administración está enviando al Congreso. Durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambio e inflación alta, empujaron a millones de argentinos a la informalidad y a la evasión impositiva. Así, llegamos a un extremo ridículo en el cual el empleo formal no creció por 14 años. El 50% de la economía está en negro y alguien que compraba $200 era tratado como Al Capone. La política armó un circo donde todos los argentinos eran tratados como delincuentes y fueron forzados a infringir la ley para poder salir adelante. Pero mira quién vino, señoras y señores. Mira quién era el que presentó este proyecto que no solamente fue votado en el Congreso, sino que también ahora promulgado y que entra en vigencia a partir de hoy. Que, bueno,
Básicamente modifica las cuestiones, sobre todo en el Código Penal, digamos, de cómo te va, cuándo, en qué momento te tratan de evasor y en qué momento no, cómo podés dejar de ser evasor. Si vas en cana o si no vas en cana, o simplemente podés pagar y bueno, y listo, y ya está, perdón, disculpen, me equivoqué. Entonces vos pagás y listo. A partir de ahora el piso para la evasión simple se eleva de un palo y medio a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada pasa de 15 millones a 1.000 millones. Voy a decirlo de vuelta. Sí. Un palo y medio era lo que antes, si vos no lo declarabas, te podían declarar como evasor. Ok, Evasor, $1.000. Evasión simple. $1.000, un palo y medio. ¿Correcto? Okay. Evasión agravada, 15 palos. ¿Ok? Ok, $10.000. Bueno, ahora esa cifra para evasión simple sube a 100 millones. Ok. Haga la cuenta, Jera. Ok, sí. Son muchos dólares. Son muchos, muchísimos. Pará, 100 millones habíamos dicho, sí, 80.000. No, miento, no miento. 80.000. No, 70.000 más o menos, sí. $70.000 más o Sí. menos. 70.000, sí. Hablaban de 65, entre 65 y $70.000. Depende de la cotización del dólar, claramente. Y la evasión agravada ahora pasa a 1.000 millones de pesos. Ok. 1.000 millones de pesos. Ok, Si 700. vos estás evadiendo, Porque ya hicimos la cuenta. evadiendo 900 millones de pesos, Sí, no, es evasión simple. ok. Y si vos, suponete que vos O sea que evadiste. hasta que decíamos $70.000 no es nada. O sea, No, hasta $70.000 no, vos podés ir al Es banco nada, y nada. hacer, es nada. O sea, podés ir y Perfecto. nadie te puede preguntar de dónde sacaste esa plata. Excelente. Nadie te puede, ni a vos ni a tu... O sea, no hay cuestiones, esto es individual. Si hay un grupo familiar o un grupo de amigos, ponele. Los amigos somos, mirá, yo tengo un grupo de amigos que se llaman los amigos del Chapu. ¿No? Del Sí. Chapo. Del Chapu, porque el Chapu es el de acá. Dije el Chapo Queda porque mal. sí, el Chapo es muy evidente. No, por eso bueno, digo el es Chapo. como- Entonces va un amigo del Chapo, va otro amigo del Chapo, va otro amigo del Chapo, no importa, es cada uno individualmente va y se lleva sus dolarucos, Sí. sus $70.000. Sí, Bueno, claro, es eso. Tony, Poli, Christopher, Chris, Silvio, van todos a depositar la suya. bueno, van todos y bueno, y de repente se armó algo lindo. Esto es importante, si la causa penal, o sea, si vos, por ejemplo, vos fuiste y, bueno, por ahí te pasaste un poco, o sea, por ahí tendrías que haber declarado algo. Sí. Y tuvieras eventualmente algún juez malo, te hiciera alguna causa penal, la acción se va a extinguir si el imputado, o sea, vos, pagás la deuda, los intereses y un adicional del 50% en los 30 días hábiles. O sea, ponele que vos estabas evadiendo, y mucho. Sí. Y te hicieron una causa penal. Bueno, me equivoqué, voy, pago, pagás la deuda. Y ahí se termina toda la pagás los investigación intereses y me dejan de y investigar. te dejan de investigar. Ah, mira qué bueno. ¿Está bien? Qué conveniente. ¿Viste? Bueno, esto lo que demuestra claramente, lo que estamos contando, es que entra en vigencia también esta nueva ley de inocencia fiscal, que tiene este nombre tan bonito, porque, y ahí vamos a meternos en otro tema, es total la desesperación del gobierno por hacerse de dólares. Total. A niveles insospechados. Caputo está apurando, por ejemplo, a los consorcios adjudicatarios de las centrales hidroeléctricas del Comahue, región compartida por las provincias de Río Negro y de Neuquén, para que les garpen antes del 6 de enero. Sí. Porque se vienen los vencimientos, ¿no? Antes del 6 de enero se tienen que acreditar por una especie de adenda que puso Sí. el gobierno Sí, por para decreto. que no se note que están desesperados por los dólares. Escúchame, me tenés que liquidar en 3 días hábiles porque me muero si no. Por favor, escúchame, que es Sí. importante para mí. Sabés que 3 días hábiles, ¿no? Sí, Así le dijo Caputo son a los- un poquito más de $706 millones, lo que tienen que poner los adjudicatarios de las centrales hidroeléctricas. Dólares que, dicho sea de paso, representan
un poquito más, pero no mucho más, del 15% del monto total que tiene que pagar el próximo viernes, 9 de enero, el Toto Caputo, que son 4.200 millones de dólares. O sea, lo que le van a dar de las hidroeléctricas es el 15% de lo que debe. Y la importancia de la acreditación contra reloj quedó, bueno, como decíamos, puesta de manifiesto en la publicación de esta especie de suplemento de adenda extraordinario en el boletín oficial que se hizo el anteúltimo día del 2025, o sea, el 30 de diciembre por medio de una resolución. Los más de 700 millones de dólares, estos que decíamos de las hidroeléctricas, se suman a, vamos a tratar de hacer la cuenta juntos, 910 millones que se agarró Caputo porque colocó los bonos. El Bonar 29. La falsa emisión de deuda en moneda extranjera que no fue tal, digamos. De ahí tiene, o sea, ya tenés 700 de las hidroeléctricas, un poquitito más, tenés 910 millones de los Bonar, y esto también llega en el medio de la disputa que hay que ver cómo se resuelve con el gobernador de la provincia de Santa Fe, ¿no? Maxi Puyaro. Sí. Que lo que le reclama al Toto Caputo es que traiga esos 800 millones de dólares que tuvo Puyaro de un préstamo internacional para las obras públicas. Claro, tomó el tipo deuda, lo dejó. Tomó deuda, pero la dejó en otro lugar. Dijo, no, yo no la traigo. Sí, no sí. la traigo. Bueno, ahora lo están presionando muchísimo a Puyaro, que se supone que tiene un plazo de 180 días para concretar esa liquidación. De todas formas, trascendió, él creo que ya también lo dijo, lo vi en algunas publicaciones, que no lo va a hacer de forma inmediata, que por ahora no lo va a hacer porque, bueno, entiende que eso va a generar una especie de efecto distorsivo en el mercado de cambio local, por lo que habrá que ver qué es lo que pasa. Por lo que falta incluso, así todo, ponele que Puyaro traiga la guita, bueno, no llegan a los 4.200 millones de dólares que vencen el viernes que viene, que va a tener que agarpar. Bueno, se habla, por supuesto, de que se puede activar a alguno de los préstamos que están ahí dando vueltas. Eso la verdad que lo que muchos lo ven más complicado, eso de que se active parte del swap y eso, porque evidentemente dijiste que no está pudiendo usar, no está queriendo usar el gobierno, sino no está pudiendo usar el gobierno, como no sabemos ninguna de las cláusulas, ni con el acuerdo del fondo, ni con el acuerdo con el Tesoro americano, nunca lo sabremos. Sí se hablaba de la posibilidad de lo que no se pudo hacer con bancos norteamericanos, que se préstamo, qué sé yo, que se haga un repo, pero con los bancos argentinos, digamos. Sí, que es más o menos pasar la gorra a todos los bancos y que, bueno, pagan una vaquita, digamos. Y le dan un bono a cambio. Exactamente, que de todas formas hay que decir, por lo menos de lo que yo estuve leyendo, el fin de semana iba a decir, o estos días que parecieron fin de semana, es que nadie piensa que no vayan a pagar. Evidentemente van a pagar, no hay un conflicto ahí, pero sí, digamos, en el tema de que evidentemente no están acumulando reservas, que eso va a ser un problema evidente de acá por lo menos a un tiempo, a no ser que resuelvan algún tipo de cuestión. Pero bueno, evidentemente también hay una desesperación del Toto Caputo por hacerse de dólares. Mientras tanto, hoy también debutó la nueva modificación de las bandas cambiarias. Se aumentó el techo de la banda. Subió con fuerza, aparentemente. El dólar mayorista sube 15 pesos en el debut del nuevo esquema cambiario. Con esta nueva modificación, ahí vemos la información que ponía ámbito financiero, o ámbito en realidad. Con esta nueva modificación, el gobierno aspira a acumular reservas, uno de los reclamos más importantes del mercado y que se da en este contexto de un renovado aumento de la demanda. Demanda de dolarucos que se están yendo muchísimo y que no están llegando muchísimo. Como, el otro diría día Venus psíquica, no están llegando muchísimo los dólares. No están llegando muchísimo. El otro día leía... ¿1510? El dólar blue. No, me estoy leyendo acá. Entonces bajó el dólar blue. Estaba un poco por arriba de 1495. Subió más, 1495 es el oficial. 1495 el oficial, sí. Correcto. Sí. El MEP 1505.
Ah, le dieron un sacudoncito. Sí, ya los paralelos se lo habían cerrado la semana, y el Blue también, como se preveía, digamos, esto estaba previsto, digamos, que la banda superior suba. Los paralelos ya habían cerrado la semana, el 30, digamos, el martes 30, por arriba de los 1.500. El que estaba bastante más abajo era el oficial, que cerró en 1.470 y pico, y ahora ya está casi 1.500. Bueno, dejamos el tema económico, vamos a meternos nuevamente, lo vamos a seguir teniendo como protagonista a Javier Milei porque dejó muchísimas cosas. Resulta que dio una entrevista que se va a ver dentro de unos días a la CNN, a Oppenheimer, y se publicaron algunos adelantos. Entre ellos lo tenemos a Javier Milei diciendo que va a hacer, que planea conformar una especie de internacional ultraderechista con algunos países de la región. Anunció una inminente creación de una especie de bloque de al menos 10 países con gobiernos de derecha para abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al socialismo. Vamos a escuchar qué es lo que le decía en este adelanto de una entrevista que todavía no se publica, que se va a conocer en algunos días completa. Adelanto de la entrevista que le hizo el periodista Oppenheimer de la CNN. ¿Se va a formar un bloque No tenga informal dudas, o formal? estoy trabajando activamente por eso. ¿Ya tiene nombre ese bloque? No, todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando. ¿Cómo lo definiría? ¿Sería un bloque informal? ¿Sería un bloque formal? No, estamos intentando hacer un bloque donde nuestra propuesta sea, digamos, abrazar a la ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke. O el wok. Bueno, chicos, yo el único wok que conozco es para cocinar, pero bueno. Yo pensé en eso, porque aparte dice el wok. El socialismo del siglo o el wok. El woke. Así estamos. Se viene la internacional derechista. Y bueno, está bien, es como la patria grande, lo que era la patria grande, ¿no? Un momento, está bien, ahora es de ellos. Ganaron las elecciones. Es así, la patria grande. Bueno, ahora en un ratito Jera va a repasar también esa catarata de tweets que escribió. Sí, por eso tenía tanta data de qué hora estaba escribiendo, porque mientras vos estabas reunido con tu familia al mediodía, Milei estaba respondiendo tweets. Pero el que tuiteó ya para fin de año, que era innecesario poner ese tweet, realmente había gente que decía, pero ¿qué necesidad de poner ese tweet? Fue Sturzenegger, el amigo Sturzenegger, con un tuit realmente extraño, diciendo que los argentinos que vacacionan en el exterior son los héroes de la producción. Todos los años, dice Federico Sturzenegger, para esta fecha empieza, entre paréntesis, único país del mundo, una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen de lesa humanidad, dice con mucha ironía, que la maneja muy bien Sturzenegger. Y dice, pero es exactamente al revés, son héroes de la producción. Y ahí dice, explicamos, y empieza a decir una parrafada de pavadas que ni los propios economistas le bancaron, la verdad. Pero no solamente eso, sino que también se transformó en crítica de los propios libertarios. Sí, ¿no? sí. Los propios libertarios que armaron el borrar eso pelotudo, pero en otro sentido. Traje una solita. Por supuesto, sí, Augusto Costa también. Pero bueno, Sí. está de este lado, digamos. Claro. Pero lo cuestionó más en términos económicos. Pero estaba muy bien la explicación. Si quieren, vayan. Es muy largo. Primero, es muy larga la explicación de Sturzenegger. Y por supuesto la de Augusto Costa también, pero que estaba muy bien rebatida. De todas formas, yo lo que les traje acá es una contestación que le hace un libertario consuetudinario, digamos, muy conocido, que es Traductor Te Ama, y que le pone: estimado ministro, le hago una humilde sugerencia. Propongo que siga desregulando el mercado de zapallitos y coliflores y promocione tal tarea en su cuenta o en esta cuenta. Pero cuando se te cruce una idea así,
como esta, subila desde otra cuenta, no desde la cuenta de ministro. Feliz año, lo que es lo mismo que decir borra eso, pelota. Sí, no, y varios le contestaban, incluso varios que son libertarios, otros que son del mundo de las finanzas, que tampoco son tan lejos de ser periodista como ese conocido Juancito Nieves, le respondía, hijo, si soy un héroe, ¿por qué mierda me cobrará dólar tarjeta si consumo con tarjeta en el exterior? Claro, saca el dólar tarjeta ya. ¿Qué clase de heroísmo es esa? Exactamente. Bueno, no quiero dejar de decir que estamos arrancando este 2026 con muchísimos aumentos para el beneplácito seguramente de todos ustedes. Luz, alquileres, colectivos, subte, prepagas, combustibles, servicios públicos, todo con suba, sí, fuegos artificiales, de todo hay. Pero, mira, vamos a poner, si quieren, este tuit que es bastante que escribió La Nación, que es una infografía que es bien explícito y bien claro. Todos los aumentos que se vienen. Sí. Luz aumenta un 2,5%. Gas otro 2,5%, 1% el agua. Que está carísima el agua, la verdad que tremendo. No, es una locura. Insostenible lo que sale el agua, o sea que era por lejos el más barato durante mucho tiempo. Está bien que puede aumentar, que los precios, qué sé yo, pero lo que sale ahora es más caro. ¿No? Sí. Y aparte no sé por qué me vienen dos facturas con el vencimiento en la misma fecha. Porque hay una cosa, hay una manganeta medio rara que están haciendo. Me vienen dos facturas separadas, pero me vence la misma fecha. Sí, porque están como acoplando, desacoplando no sé qué caracho y te están cobrando dos facturas juntas, básicamente. Bueno, colectivos en Cava, 4,4%, los de provincia de Buenos Aires, 4,5%, el subte, un 4,4%, carísimo todo. Las medicinas prepagas o privadas, es lo mismo, 2,5%. También, por supuesto, suben las escuelas privadas. Impresionante. Pero además, a todo esto, los cortes de luz, una tarifa ya bastante abultada, que rige con un aumento a partir de ahora del 2,5%, cortes de luz que se dieron en las últimas horas, cortes masivos de luz que afectaron a muchísimos usuarios, sobre todo de Edesur. No tuvieron servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, en el AMBA. Edesur emitió un comunicado para explicar el origen de la interrupción en el servicio. Ellos alegaron una falla en la subestación Bosques que generó una afectación que alcanzó a diferentes subestaciones de Capital Federal y del conurbano. Quiero decir que hasta hace un ratito nada más que me había fijado, la última vez que había entrado, todavía persistían algunos usuarios sin luz y de Capital Federal y de algunos barrios como por ejemplo Recoleta y algunos otros barrios aledaños. Hasta donde yo me había fijado, Juanma, había más o menos 5.000 usuarios todavía sin luz. La verdad es que no sé si ya les regresó la luz, pero mira, 5.261. Todavía quedan sin luz, más allá de los aumentos de las tarifas, más allá de las tarifas que ya estaban bastante saladas, de los aumentos que empiezan a regir a partir de ahora, y más allá de lo que vamos a contar ahora, que es nuestra última información, que esto también se conoció hoy en el boletín oficial. Hoy el boletín oficial no saben lo que es, explota. La cantidad de cosas que hay en el boletín oficial, pero con lupa hay que mirarlos. Estamos dejando afuera un montón de cosas, pero porque si no, no nos da el tiempo. Mira, ya son las 3:10 de la tarde. Realmente se hizo muy largo. Es realmente un montón, pero bueno, la próxima semana también vamos a tener tiempo de ir abordando también algunas otras cuestiones. Se publicó, decía, en el boletín oficial la eliminación de los subsidios a la luz y al gas. A partir de ahora, encima del aumento, dejan de existir los subsidios para una parte muy importante de la población. Lo que hacen es básicamente simplificar el tema de los subsidios. ¿Se acuerdan que antes estaba el N1, el N2, el N3? Bueno, ahora básicamente eso se modifica. Y vamos a ver, hoy el diputado nacional de Neuquén, Tobar, daba una explicación que le ponía, digamos, Pablo Todero, una explicación muy con números, básicamente, que se entiende perfectamente. Es lo que dice es que básicamente se elimina el N2, ¿no? La categoría de quienes recibían subsidios en N2. Y que esto afecta aproximadamente a 7,5 millones de hogares
que van a perder el subsidio total o parcial que tenían antes. Esto representa cerca del 45% de los hogares residentes del país. Es decir, muchísima gente que hasta ahora recibía algún tipo de subsidio total o parcial seguramente, sobre todo clase media baja, va a dejar de recibir estos subsidios. Son principalmente los ex N3, por eso mencionábamos que son los que tienen ingresos medios o medios bajos, y algunos ex N1 con subsidio residual, o sea que les había quedado algún tipo de subsidio. A partir de ahora es o tenés subsidio o no tenés subsidio. Y los que puedan llegar a alcanzar los subsidios, o sea, tu núcleo familiar no tiene que ganar más de 3 salarios mínimos para poder obtener el subsidio. Núcleo familiar, no individualmente. Si en tu casa, por ejemplo, vos y tu pareja, y entre los dos ganan más de 3 palos, no vas a tener acceso al subsidio. Esto es lo que dice Todero, Pablo Todero, que muy bien lo expresa en un tuit muy largo e interesante porque le pone muchísimos números y uno termina de entender qué es lo que va a pasar a partir de ahora, es cómo se va a perjudicar una cantidad de gente que, por supuesto, si uno hace, digamos, la proyección, decíamos, de usuarios, de 7,5 millones de usuarios, eso significa, digamos, más o menos multiplicándolo por la cantidad de gente, un promedio que vive dentro de un hogar, que estamos hablando de que están afectadas por la quita de subsidios unas 27 millones de personas. Esto, amigos y amigas, también fue publicado en el día de hoy en el boletín oficial. O sea, las 0 horas del 2 de enero. Totalmente. Exactamente, como para que sea espectacular, ¿no? Sí. No, aparte va a ser una... bueno, es lo que explicabas vos, que no es un aumento como viene habiendo aumento de tarifa, que el ajuste cada 3 meses por la inflación. No. Esto va a ser una sacudida importante para las personas que se les saca totalmente el subsidio. Esto va a ser dramático, porque además ya, digamos, las tarifas están... bastante contundentes. Pero como que un poco también como que hacemos callo, digamos. Está carísima las tarifas, pero como que están viniendo esos aumentos esporádicos que vienen por inflación y qué sé yo. No va a ser uno de esos, va a ser algo mucho más dramático y drástico. No, heavy en algunos casos con subas realmente importantes que pueden llegar hasta al 50%. Claro. Es un montón y esto lo vamos a empezar a ver seguramente en los próximos días. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí hemos llegado con este resumen imposible. Obvio que nos quedaba afuera un montón de cosas, pero realmente es un montón lo que está pasando en este 1 de año donde nadie se calma, evidentemente.